conocen, al menos más de alguna vez en su vida han escuchado este tipo de terminología, tal y como es la hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Es ese conjunto de pasos a través de los cuales buscamos que las normas traten de ser un mismo bloque, entender directamente cómo es la relación propia entre lo que nosotros estamos conociendo, lo que nosotros vamos a entender precisamente y el estudio correcto de buscar las normas pertinentes y así aplicarlas al caso concreto de manera. Entonces, ahí es como se entiende, así es como se podría ver, saber y entender la, las ideas primarias respecto a lo que es la hermenéutica jurídica. Como un dato primordial, o en este caso para tenerlo de una manera más concreta y bajo los preceptos doctrinarios correspondientes, la hermenéutica jurídica es la interpretación que termina siendo una actividad de suma importancia en el campo jurídico, ¿sí? Generalmente se le asocia solamente a la intelección de la ley, pero esto es solo una parte que tiene dentro del mundo jurídico en sí. Como les digo, la búsqueda precisamente de tener esas secuencias normativas es lo que nos va a tratar de dar el foco correcto dentro de la elección correcta a la que nosotros nos vamos a encaminar dependiendo del caso en sí. Un caso muy elemental y muy concreto, ¿verdad? A ustedes les va a llegar la persona que les va a indicar o que les va a decir, mire, fíjese que en este caso yo estoy bajo una circunstancia de contratación, pero en este caso yo he sido contratado por la misma empresa alrededor de 4 años consecutivos. Y muy bien, a través de los 4 años consecutivos a un contrato de enero a diciembre. Y en este caso ya no se me renovó y pues yo quisiera que en este caso me pagaran el tiempo, tal y como le dicen las personas en su argot común. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa? Pues nosotros precisamente estamos ante esa dinámica de saber si era una relación de trabajo o bien era la suscripción de un contrato en sí. Dependiendo de la balanza y dependiendo de su objeto, pues muchas veces estamos bajo esta dinámica de tratar de entender y saber de qué lado estamos. Lamentablemente así es, pero tenemos que tomar la perspectiva propia de sobre quién está recayendo nuestro método de defensa. Si estamos del lado de la persona que cesaron esta relación en sí, qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre, pues nosotros vamos a aducir de que existe una relación de trabajo con esta entidad que ya dejó de contratarlo. Por lo tanto, ya sea en este caso, sea un despido injustificado y por ende el pago de las prestaciones dejadas de percibir, ¿sí? Entonces ahí estamos ante eso, o bien pedir la reinstalación en el puesto de trabajo que venía desempeñando. Pero si nosotros estamos del lado de la patronal, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a decir de que lo que existieron fueron contratos consecutivos, por lo tanto no se le puede permitir este tipo de denominación como una relación de trabajo, ya que lo que se suscribió fue un contrato. Y tal y como dice el documento que firmaron las partes, no se entenderá como una relación de trabajo en sí. Entonces, ante eso, no estamos en la rama laboral, si nosotros estamos ante una relación de índole civil y mercantil. Tiene que ser a través de esta vía por el medio de la cual se tiene que reclamar un derecho si existiese. Entonces ahí este tipo de elementos, este tipo de acciones y circunstancias es la que nos va a llevar, a empujar, saber y conocer precisamente la esfera jurídica a la cual nosotros nos vamos a ir adentrando, ¿sí? El proceso judicial y la hermenéutica va más enfocada a eso, conocer el pensamiento del juez, cómo nosotros también desde nuestra perspectiva podemos entender qué resuelve un juez o cómo conoce y cómo hace suyo esos elementos muy primordiales para dar el contexto propio hacia el cual nosotros nos estamos acercando. Posiblemente en este tipo de charla que tenemos, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que voy a hablar precisamente sobre muchos ejemplos o sobre mucha dinámica que va enfocada más hacia el espectro
de la jurisdicción, todo el índole jurisdiccional, la labor jurisdiccional en sí, y tener ese acercamiento tal y cual es el pensamiento de un juez. Otros años, en otras épocas, lo que ha ocurrido es de que invitamos a un juez, a un amigo juez, a una amiga jueza, para que nos imparte este tipo de plática en sí, al cual nos estamos acercando hoy, porque, como les digo, es parte de conocer el contexto propio de cómo se desenvuelve el pensamiento judicial. Por eso, en el proceso judicial está construido como un modo de alcanzar la comprensión, no solo de los intereses de las distintas partes, sino también la búsqueda de la integración entre la conducta y la norma, en la medida de encontrar una adaptación al tipo penal, si estamos hablando en sí de lo que es el derecho penal bajo esa misma circunstancia. Ya les hacía eh, eh, haciéndole referencia propiamente dicho en cuanto a saber qué es el elemento a dilucidar dentro de la materia penal, bueno, laboral respectiva en ese caso que les comenté. Permítanme un segundo. Muy bien, entonces ante esa dinámica, ¿qué es lo que buscamos? Es acercarnos más hacia la perspectiva propia de cómo entender, cómo analizar las sentencias en sí. Ustedes ya me han dicho que han tenido acercamiento a lo que son las sentencias de la CC, los fallos respectivos. Muchos de los fallos precisamente tienen esa carga doctrinaria, esa carga de hechos y esa carga de normas jurídicas a través de las cuales se busca compaginar esos tres elementos. Pero no solamente es el máximo tribunal constitucional el que realiza este tipo de acciones, sino, en teoría, todos los juzgados y todos los que realizan la labor intelectual de juzgar tienen que realizar dichas acciones. Si estamos en un juzgado de paz, pues el juzgado de paz tiene que dar sus resoluciones bajo esa misma mística y esa misma dinámica en sí, tal y como lo hace la CC, buscando los elementos doctrinarios, o en este caso, todo lo que sirva como fundamento teórico, posteriormente basarse directamente en los hechos, ponderarlos, establecer cuál es el hecho que realmente cobra notoriedad y por ende fallar conforme a la normativa vigente. Entonces, haciendo esos tres pasos es como nosotros vamos a entender el contexto propio, no solamente en la esfera a la cual nosotros nos estamos enfocando al momento de analizar una sentencia en sí, sino para buscar las respuestas propias en cada instante o en cada momento jurídico a través del cual nos es requerido todo este tipo de información o este tipo de resoluciones en sí. ¿Por qué? Con el simple hecho de nosotros discernir, ya nosotros vamos a calificar un hecho tal y como es, porque nosotros podemos entender, contextualizamos, si nosotros no le damos todos los elementos más básicos y primordiales a esa institución, nosotros vamos a tener una deficiencia en el pensamiento. Por eso no podemos precisamente llevar a cabo esa buena asociación entre lo que se denomina el hecho y la norma en sí. ¿Qué es lo que buscamos? Coaligarlas. Por eso es de que tenemos un hilo conductor precisamente que es lo que nosotros hacemos a diario, pero actualmente nosotros ya le estamos denominando. Ya le denominamos silogismo, ya le denominamos algún tipo
de lo que son los principios fundamentales de la lógica jurídica. También ya establecimos si era un concepto, un juicio jurídico, un razonamiento en sí. Eso es la convalidación propia para saber de qué es en sí, y a eso se le denomina la hermenéutica jurídica, es entender, y vamos a utilizar otra frase, claramente espero que ya la hayan utilizado, la exégesis, conozcan precisamente la exégesis de la norma en sí, o cuál es precisamente el sentido propio a través del cual se tiene que analizar la norma de una manera muy concreta y muy eh, concreta y dinámica, podemos decir así. ¿Por qué? Porque nos tenemos que encuadrar bajo lo que estamos conociendo, y dinámica porque sabemos de que el derecho es elástico. Precisamente tiene todas esas circunstancias y esas variantes que hacen que la perspectiva jurídica mute precisamente hacia nuevos espacios de conocimiento o nuevas etapas para conocer nuevas circunstancias, nuevos caminos para resolver una litis en sí. Por eso es de que la sentencia es la justificación de una decisión del órgano jurisdiccional que se nos presenta como una solución al conformarse, como la síntesis que enlaza a ambos aspectos dialécticos, la norma con la conducta por medio de la interpretación hermenéutica jurídica. La argumentación juega un papel destacado en esta instancia, porque actúa como la base del razonamiento utilizado en la norma de decisión por el magistrado, en este caso por el juez respectivo. ¿Cuál es la labor propia? Posiblemente varios de ustedes estén en los juzgados y saben cómo es que se maneja este tipo de documentos. En sí tenemos la cantidad de escritos que nos presentan en cada una de las etapas procesales o en cada momento a través del cual nos estamos o se está diligenciando en sí el proceso de mérito. Por lo tanto, es, se inicia, si estamos ante una materia que se inicia con una demanda, bueno, entonces vamos a iniciar con la demanda. Ya posteriormente tenemos el emplazamiento, tenemos las actitudes del demandado, en este caso las actitudes están contestar en sentido negativo la demanda o la interposición de excepciones. Si estamos entre la vía de las excepciones, o algunas se abren por la vía incidental, otras se van a resolver en la sentencia en sí. Posteriormente a ello se abre un periodo de prueba y así vamos desenvolviendo. Entonces, cada etapa que vamos nosotros transcurriendo es un proceso que nosotros aquí en Guatemala lo utilizamos bajo los expedientes grandes, del papeleo o el papeleo físico en sí. Entonces, ante ello, se va creando toda la historia propiamente dicha del caso, ¿sí? Si en este caso se inicia una demanda y posteriormente lo que se plantea como una actitud del demandado será lo que es entendible como una excepción de demanda defectuosa, ¿qué es lo que buscamos en primer momento? Afectar directamente el camino o que se continúe conociendo o que al menos se inicie a conocer el proceso en sí. Por lo tanto, lo que busca es ponerle un freno hacia esa circunstancia inicial, o sea, dar directamente desde el inicio esa serie de tropiezos que no permitan avanzar hacia la perspectiva propia de lo que es una demanda en las diferentes vías correspondientes, que no se forme la litis, sino que se deseche por esta actitud procesal que se está teniendo y que se está llevando a cabo. Una vez sorteadas cada etapa respectiva, vamos a llegar al punto final en este momento de lo que podría entenderse como una decisión definitiva. La decisión definitiva sobre el presente caso será la sentencia, o en este caso el auto que ponga fin directamente a la resolución, o en este caso la controversia bajo la cual se gira. Tenemos esta resolución final que pone fin, ya sea un auto definitivo o una sentencia. Obviamente alguna de las partes no va a estar conforme, y esta circunstancia de inconformidad la va a hacer viable a través de una impugnación. O sea, es ponerse en contra, es manifestar concretamente, de hecho y bajo argumentos debidamente establecidos, por qué no se encuentra conforme con la resolución que se emitió.
ahí nace una segunda instancia. Nosotros en Guatemala, recordemos, únicamente tenemos dos instancias respectivas. Y estas instancias, pues obviamente es fácil decir primera y segunda instancia, sí. De ahí tenemos recursos extraordinarios, que en este caso sería lo que es la casación, tanto en la vía civil como en la vía penal. Y también tenemos acciones constitucionales. Las acciones constitucionales, que ya ustedes más bien lo conocen, y tenemos respecto a lo que se denomina como el amparo en sí. Tenemos toda esta vía, todo este tipo de elementos a través de los cuales vamos a encadenar toda la secuencia jurídica basado en normativas, un hecho basado en las diferentes normas que son aplicables. No solamente basta con enunciar normas de carácter general, dígase la Constitución, por dar el ejemplo más primario, dígase tratados internacionales o en este caso también todo lo que es el denominado bloque de constitucionalidad. No solamente se trata de enunciarlos como vulnerados o en este caso sujetos a reclamación, sino lo que se busca también es en sí es que los jueces o quienes van a, en este caso, llevar a cabo todo su proceso intelectivo y dictar sobre un caso en particular, se apeguen a la normativa vigente y que sea directamente vinculada al caso que se está sometiendo. Entonces allí es donde empieza ya ese juego propio. Y vamos a verlo de esta manera bajo la siguiente práctica que nos dice que así es como debemos de comprender, así es como debemos de llevar a cabo el pensamiento cuando lo que buscamos es dar un contexto propio, dar una idea conjuntiva, ¿sí? O sea, que llena todos los aspectos de una manera uniforme, unitaria, para resolver un problema en sí, una comprensión, una explicación y por ende una interpretación. Es así como nosotros vamos conociendo, vamos activando y vamos relacionando cada uno de estos aspectos que es totalmente necesario, no solo en la vida de un juez, porque como les digo, muchos de ustedes aquí, dentro de ustedes, van a llegar a ser jueces, ¿sí? Primero paz, segunda instancia. Y después, muchos menos de ustedes van a llegar a ser magistrados de las salas de apelaciones, ¿sí? Eso significa que van subiendo dentro de todo su aspecto jurídico y cómo conocer todos los contextos y entender esa dinámica del pensamiento ya en un tribunal de alzada. Y muy pocos menos de ustedes van a llegar a ser magistrados de la alta corte, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, pertenecer a los 13. Alguno de ustedes posiblemente sea y pertenezca a alguno de los 13 en el que tengan los fallos o las resoluciones propias que van vinculadas a todo lo que es la justicia ordinaria en sí. Pero posiblemente nosotros también estemos aquí frente a un magistrado de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Y por ellos tienen la última vez o la última voz, más bien dicho, en la disonancia propia de toda la esfera jurídica a través de las cuales nosotros tenemos que comprender y entender la dinámica del derecho guatemalteco. Como les digo, entonces aquí jugamos, quiero utilizar este término bajo la comprensión, explicación e interpretación de elementos que son de conducta más normativa jurídica aplicable al presente caso de esa manera. Ahora bien, ¿qué es la hermenéutica jurídica en sí? Es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y los demás estándares que es posible encontrar en todo el ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo los principios. Vamos ahondando directamente en que sí tenemos que tener presente la norma. Por supuesto que la tenemos que tener presente, pero es como les decía, al momento que se emite un fallo, que se está buscando la resolución de un conflicto sometido a nuestro conocimiento, tenemos que hacer una trenza, si lo queremos graficar de esa manera,
jugando con los tres elementos. Ahora que ustedes ya saben que tengo a mi hija, pues obviamente de vez en cuando le hacemos trenzas, ¿sí? A mí no me quedan tan bien, a mi esposa claramente le quedan perfectas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos ese juego, son tres, y ustedes claramente las damas lo saben, que precisamente Feliz Día de las Madres, para aquellas que han sido madres, que son madres, más bien dicho, que han tenido muy feliz Día de la Madre. Pero ¿qué es lo que pasa? Jugar con esos tres hilos, uno arriba, otro medio y otro abajo. Entonces así se van de una manera intercalando. De la misma manera nosotros construimos una resolución, o en este caso lo que vamos a construir también va a ser un memorial al momento que nosotros nos toque presentar alguno. Ustedes ya en oficinas jurídicas y podrán entender lo complejo que es, en este caso, poder armar escritos bajo los cuales se trata, solo tenemos una idea fugaz y nosotros tenemos que contextualizar todo ello. Entonces, conocemos el contexto doctrinario, teórico, el hecho, la esencia propia del problema planteado y las normativas jurídicas que en este caso o son aplicables al caso concreto o fueron vulneradas. Entonces ahí es donde tenemos esa trenza que construir precisamente respecto a tener los tres elementos y conjugarlo de esa manera más concreta y correcta para dar el sentido propuesto bajo lo que nosotros buscamos. Por darles un ejemplo mínimo y sencillo, ¿qué es lo que va a ocurrir? No faltará aquella persona en la cual establezca dentro de una causa penal y vaya a decir esta persona, mire, lo que vengo es a interponer una demanda en la vía penal. Esta circunstancia no es propia del conocimiento en sí de lo que son las figuras para iniciar la persecución penal o buscar este tipo de persecución penal, porque la demanda penal no existe. Lo que existe es la querella penal. Cada uno tiene sus conceptos y cada uno tiene los elementos. Si nosotros damos por iniciado este tipo de acciones bajo este tipo de conceptos, ya estamos errando desde la base, desde lo que nosotros queremos empezar a construir, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la U, ¿verdad? Así como ustedes, tenía un amigo. Bueno, bueno, no es amigo, es conocido, porque al final todos terminamos bajo esa misma lógica de que todos somos al finalmente conocidos, solamente pocos nos quedamos unidos como pegamento, pero de ahí todos somos conocidos y bajo esa misma dinámica es, todos nos conocemos porque todos participamos de la ciencia del derecho en sí. Entonces, este compañero era muy erudito en todas sus acciones propias en cuanto al conocimiento teórico. Entonces, habían citas de, por decirles, grandes doctrinarios, Kelsen, por decirles Norberto Bobbio, conocía las ideas propias, conocía cuáles los conceptos bajo los cuales se podían formar las ideas más generales del derecho, pero no era muy bueno para establecer cuáles eran las normas que eran aplicables al caso concreto. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de todo este tipo de información abstracta que manejaba, dejaba por un lado las esencias propias de cada tipo delictivo y se iba por lo general. Y eso, al momento de hacer algún tipo de ensayo o trabajos grupales, nos servía, si lo queremos ver así, como una amalgama. ¿Por qué? Porque ponía lo teórico, nosotros poníamos directamente las normas y el caso obviamente lo ponía el licenciado que nos daba la materia. Entonces buscábamos cómo formar de una manera muy concreta y correcta este tipo de trenza y darle la viabilidad respectiva. Pues precisamente eso es la hermenéutica jurídica en sí, manejar estos primeros tres elementos propios, teoría, hecho y norma. Teniendo estos elementos y conjugándolos de la mejor manera, es como nosotros vamos a construir nuestros argumentos, ya sea
nuestros argumentos cuando presentemos acciones o escritos ante las judicaturas, o bien cuando ya estemos como jueces, nosotros podamos crear de una manera muy fluida todo lo que es las estructuras de la sentencia, robustecerlas en sí de, de ese sentido bajo el cual nosotros estamos creando. Como anteriormente tuve una jefa que indicaba, ¿verdad? Y me decía, porque cuando yo iniciaba, yo redactaba mucho bajo la terminología en latín. Yo trataba de pegar mis latinazos para saber las ideas propias, porque yo tuve una escuela también bajo las circunstancias de latín, porque donde me formé se procuraba esto, como si lo queremos ver y no, no me avergüenza en lo absoluto de decirlo, se formaba el pensamiento de la élite jurista. Entonces, yo nací bajo, o más bien dicho, me formé bajo esa escuela, de ser un tanto elitista en cuanto a dar las ideas, los conceptos y todo este tipo de información jurídica de una manera un tanto abstracta y también bajo el entendido de que alguien ya tenía que conocer todo este bagaje de información jurídica en sí. Pero cuando llegué a determinado lugar, una de mis jefas me dijo, mire, me topó una, dos, tres, cinco sentencias que tenían este tipo de formato en cuanto a ser un tanto abstractos e ideas en latín y todo este tipo de formación propia que les decía que estaba acostumbrado. Cuando me dijo, mire, eh, sus sentencias ya no van a caminar o ya no van a pasar bajo este tipo de sentido. ¿Por qué? Porque usted da que las sentencias, en este caso, no son precisamente para las personas que conocen los conceptos jurídicos en sí, sino lo que está resolviendo aquí es mercantil, lo que está conociendo aquí es administrativo, lo que está conociendo aquí es civil, y no podemos venir y hablar de una manera muy abstracta y no hacer entendible la sentencia. Entonces, de ahora en adelante, las sentencias que usted esté presentando tienen que ser de una manera entendible. Créanme que me costó mucho, primero, hacer caso. Segundo, tratar de dejar de ser tan abstracto, tan, tan, no sé, esa circunstancia de buscar o rebuscar ciertas palabras, cierto tipo de pensamiento para hacerlo ya de una manera más diluible. A los años ya logré perfeccionar ese elemento, ya empecé directamente a no ser tan abstracto o tan difuso en las ideas en sí para ser más concreto y más realista en cuanto a lo que se buscaba y tener ese precepto propio, que las sentencias sean entendidas por todos y no precisamente a un grupo muy concentrado y reducido de personas que en este caso naturalmente entenderíamos este tipo de dinámicas. ¿A qué me quiero llevar a cabo? Pues es hacer este tipo de situación, una interpretación de la ley, pero que se haga bajo una interpretación jurídica, ¿sí? Porque es algo que nosotros tenemos que tomar de una manera concreta. Si nosotros interpretamos una ley, no significa que lo estemos haciendo de una manera jurídica, ¿sí? Porque nosotros podemos agarrar cualquier norma, que en este caso me permito agarrar mi Código Procesal Civil y Mercantil y establecer de una manera concreta lo que me dice el artículo 301, por darles un número, de lo que es el Código Procesal Civil Mercantil que versa sobre el embargo. Muy bien, yo puedo hacer algún tipo de pensamiento o ejercicio de establecer qué es el embargo.
pero no interpreto la legislación en sí, la ley, pero no puedo hacerlo desde el aspecto jurídico, porque la ley está ahí y solamente es de leer esas tres líneas y bajo estas tres líneas buscar la aplicación o encuadrarlo dentro de la figura a través de la cual lo quiero buscar. Pero la interpretación jurídica es más, es dar esos elementos, es crear esa trenza para hacer la viabilidad del pensamiento estructurado, formal y debidamente razonado. La hermenéutica jurídica hace referencia a la interpretación del derecho, tradicionalmente de la norma jurídica, y se ubica comúnmente dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. No hay tratado de esta disciplina sin abordar, aunque sea someramente el tema de la interpretación. Nuevamente repito, la hermenéutica jurídica hace referencia a la interpretación del derecho, como nosotros creamos ese contexto, como nosotros tratamos de argumentar de una manera positiva esta misma dinámica del pensamiento formal en sí. La aplicación de la norma jurídica implica un trabajo previo e interpretativo de la misma, no exclusivamente del juzgador, sino de cualquier operador cuya intención sea fundamentar un razonamiento basado en el ordenamiento jurídico. En su teoría del proceso que van a conocer, ustedes van a entender de que todos los que nos acercamos delante de un juez, todos vamos a ser partes procesales. Por lo tanto, cada uno de los elementos que está delante del juez va a plantear una estrategia bajo la cual defenderá la premisa que le corresponde y por lo tanto llevará a cabo cada una de las acciones jurídicamente pertinentes para tener ese convencimiento del juez de que lo presentado ante él posee, no quiero decir la verdad, pero lo más cercano a ello, de entender precisamente que lo que establece es la realidad de los hechos tal y como se presentaron de esa manera. Entonces, el contexto es importante para conocer cómo se da dando todo el aspecto interpretativo, no solo de la norma, como les decía, sino de los hechos que son sometidos al conocimiento en sí. Permítanme un segundo. Muy bien. La hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar textos, ¿sí? A cada uno de ustedes posiblemente le puedo dar precisamente lo que me establece, lo que me dice algún artículo del Código Civil y todos vamos a tener una idea general de lo que dice tal y cual artículo respecto a él, sí. Pero nosotros desarrollamos ese pensamiento, por algo se nos dice, ¿verdad? Que cuando estamos dos o más abogados reunidos, van a ver, cuando hay dos abogados reunidos hay tres opiniones, ¿sí? Pues precisamente todo esto va aumentando o va de manera exponencial porque nosotros entendemos que no solamente hay una manera para ver, juzgar y comprender el fenómeno que es de conocimiento propio. Nosotros le damos la vuelta, nosotros podemos jugar este tipo de eh, estructura, así como Twister, ¿verdad? Buscarle la forma para saber cómo se va combinando y cómo se va llevando a cabo para viabilizar de una manera concreta este tipo de situación. O cómo nosotros la diluimos, como cuando calentamos un pan o una tortilla y le ponemos un poco de mantequilla encima, ¿sí?
Miramos cómo se desplaza la mantequilla por el calor, precisamente hacia todos los extremos en sí. Pues eso es lo que busca en sí la hermenéutica, precisamente de lo que nosotros tratamos de saber. Toma el ejemplo propio del pan o de la tortilla, ¿verdad? Regularmente siempre buscamos ponerlo en el centro, en el centro. Entonces del centro se derrite a todo alrededor. Pues eso es lo que va a abarcar el análisis que nosotros estemos llevando a cabo. Por eso es de que en este momento de la hermenéutica jurídica en sí, lo vamos a saber ver y analizar como aquella segunda parte del reloj de arena que les dije. Teníamos el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. Entonces, la hermenéutica es precisamente eso. Perdón, el pensamiento inductivo llegado a su máxima expresión. Porque en la labor del juez, lo que tiene que hacer es analizar el hecho, apegarlo a la norma y resolver sobre ello. Pero para resolver sobre esto y fundamentarlo de una manera concreta y directa, lo que tiene que realizar es todo este ejercicio de pensamiento, construir la trenza a través de la cual va a lograr desenmarañar el caso que le es presentado. Porque los casos fáciles están debidamente regulados, ¿sí? Un caso fácil es que todas las pruebas aporten, que las actitudes de los demandados sean totalmente acordes a lo que buscamos, entonces no tiene esa circunstancia de beligerancia propia de decir, este caso tuvo esta particularidad, no, sino se desenvolvió de la manera más decente posible. ¿Qué es lo que pasa con los casos que tienen esa complejidad propia, más en materia penal, ¿verdad? Todo esto que va llevándose a cabo por la vía oral implica una estrategia muy rápida de pensamiento en la vía penal. Ver todo lo que son los elementos de forma, cómo se está desenvolviendo todo el procedimiento en esa instancia respectiva y actuar de la manera más propia, ya sea actuando de una buena manera, siguiendo todos los lineamientos que establece el Código Procesal Penal, o también existe, porque es parte de la estrategia y entiéndase que así es, porque la ley lo permite, llevar a cabo o llevar a cabo todas esas pautas respectivas a través de las cuales se busca frenar los elementos. No hacerlo tan dilatado, pero sí darle las pautas respectivas, las pausas para reacomodar estrategia, para conocer otros contextos o, en este caso, tal y como dicen muchas veces la defensa, yo estoy pidiendo, esperemos a ver que me resuelve. Al menos yo ya tiré la pedrada, dicen muchos defensores. Vamos a ver si al final o no pesca la circunstancia. Entonces, hacer este tipo de circunstancias bajo la estructura del pensamiento penal también es viable. ¿Por qué? Porque así lo permite el Código Procesal Penal y esa es la dinámica propia, saber de que todo se va a hacer de una manera más expedita. Si no, miremos los casos que todavía están bajo las pautas de los órganos jurisdiccionales y que nunca se han entrado a conocer tanto en su etapa primaria en sí. Por ello, este tipo de hermenéutica constituye un método íntegro capaz de abarcar la comprensión y la explicación de las normas jurídicas, relacionándolas siempre con los hechos y con los valores que intervienen en el derecho. Es decir, llega al plano de la argumentación. Algo que ustedes tienen que aprender desde ahora es que cuando ustedes presenten un escrito ante cualquier órgano jurisdiccional, ustedes están argumentando. Ustedes le argumentan al juez por qué debería hacer esta situación del tipo A, B y C. Ustedes argumentan. Cuando el juez emite su resolución, él emite, o más bien dicho, traslada sus consideraciones, porque derivado del análisis llevado a cabo de los antecedentes, de las normas aplicables al caso y los principios generales del derecho, considero, ¿sí? Haciendo ese énfasis respectivo, considero que para el caso concreto que se busca resolver o sometido al litis y se va
la perspectiva jurídica propia bajo lo que buscamos entender, saber y crear. Es así como se construye este método íntegro en el que se busca todo este tipo de sombría protectora para la comprensión y explicación de las normas jurídicas propias. Es saber ese dinamismo. ¿Dónde vamos a aplicar la hermenéutica jurídica? En cada fase, bajo la cual se nos facilita la acción jurídica de acercarnos a esta idea en sí, en donde no vamos a utilizar la hermenéutica de una manera propia o la vamos a utilizar de una manera muy poca o muy limitada en todos los aspectos que se busque el acercamiento de la voluntad de las partes, por darles una idea o algún tipo de contexto. Todo lo que es relacionado, todo lo que es del tipo notariado, ¿sí? Aquí solamente tenemos a las dos partes enfrente sentadas y no hay mucho más que pedir, es simplemente cumplir con lo que dice el artículo 29 del Código Notariado, que la identificación de las partes, nombre, edad, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio, documento público de identificación, documento único de identificación, en qué calidad actúa. Entonces, ahí no requiere tanta ciencia. ¿Por qué? Porque, digámoslo de esa manera, son formatos previamente establecidos bajo los cuales se tiene que cumplir. Si no se cumple con uno de ellos, pues hay una consecuencia jurídica formal, que es que dicho documento realizado por notario no va a nacer a la vida jurídica, o bien se puede impugnar dicho documento y llevarlo a través de un juicio de nulidad de instrumento público. Entonces ahí, como les digo, no, sí requiere el pensamiento porque por supuesto se busca darle el contexto propio a la voluntad de las partes en sí, pero no es como realizar un escrito, no es como realizar un memorial. Hace poco estaba así que se acercaron unos conocidos y estuvimos platicando y al final me dijeron, mira, ¿será que nos ayudas con una casación? Bueno, una casación exacto, ¿de qué es el punto? Muy bien, el punto, o en este caso lo que se va a conocer y se va a buscar es que la Cámara Civil conozca sobre una sentencia emitida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ah, bueno, entonces es materia contenciosa administrativa. Muy bien, ¿qué tiene que ver? Es respecto de una propiedad y una resolución de una municipalidad. Ya teniendo el contexto en sí, es para conocer cómo se va desarrollando, precisamente darle esas formas, hacer esa hermenéutica para robustecer de ahí lo que buscamos transmitir a través del escrito inicial y que se desenvuelva de esa manera muy concreta, dinámica y correcta la casación que se busca. Entonces, eso es en sí la hermenéutica en sí. Tenemos, como les decía, el ejercicio hermenéutico es hacer esa, construir esa trenza, ¿sí? Pero dentro de esa trenza, nosotros vamos a pasar a ser los intérpretes propios, ¿sí? Porque nosotros absorbemos el caso sometido a conocimiento, buscamos la norma que se apega y buscamos la teoría, valores, instituciones a través de los cuales nosotros vamos a construir toda esta plataforma de pensamiento que lo vamos a realizar de una manera argumentativa ante las instancias correspondientes. Ahora bien, vamos a ver los tipos de interpretación según el intérprete a través del cual se va a acercar nuestro análisis eh, de pensamiento jurídico. En este caso vamos con el primero, que es la interpretación doctrinal o científica, la teórica, ¿sí? Les decía, al ser obra por particulares calificadas del derecho sin ningún cargo público que los faculte para interpretar la ley de forma vinculante, es considerada una interpretación privada.
Los autores más comunes suelen ser doctrinarios o especialistas del derecho, abogados, profesores, consultores, etc. Finalmente, la interpretación científica en general es consultada en las obras de carácter dogmático de los doctrinarios que se dedican su vida al estudio científico del derecho, tanto por abogados, profesores, alumnos y jueces, ¿sí? Ahí es donde hacemos y enfatizamos el ejercicio de tomar esos elementos que nos van a robustecer las ideas en sí. Porque si nosotros únicamente, ahora voy a dar dos ejemplos, si nosotros queremos crear un memorial de casación, eh, pues lo primero básico tenemos que saber qué es la casación. Segundo, qué tipo de motivos son los que existen. Tercero, cuáles son los submotivos en sí bajo los cuales se va a plantear precisamente la casación de esa manera. Para conocer cada uno de los elementos bajo los cuales se debe entender lo que es la idea de la casación, nosotros tenemos que apegarnos a la doctrina. No solamente la doctrina internacional, sino a la doctrina nacional. En este caso, me permite indicarles que uno de los mayores doctrinarios, pero muy difícil de entender bajo esa perspectiva, fue el profesor Mauro Chacón. De ahí, porque yo en este caso, yo aprendí que fue procesal civil y mercantil con Mauro Chacón. Por eso es de que mi formación fue un tanto más abstracta, fue un tanto más, y como les digo, se lo puedo repetir y decir, bajo el contexto de la élite jurídica, ¿sí? Porque fue Mauro Chacón el que me llevó a algún tipo de formación en cuanto a toda la estructura de procesal civil y mercantil, tratar de entender estas figuras que eran un tanto más distópicas, llevarlas hacia la comprensión, pero de una manera, de una comprensión un tanto bastante elevada. Entonces, por eso es de que eso fue como. Perdón, se me fue la señal, pero ya estamos de vuelta. Muy bien, entonces es bajo las ideas en sí de Mauro Chacón que entiendo yo el Código Procesal Civil y Mercantil. Como les digo, no es una tarea fácil porque no lo es. Y me sumó mucho tipo de información respecto a lo que se trataba de entender en la dinámica propia del pensamiento bajo la perspectiva de los juristas guatemaltecos. Es este tipo de interpretación doctrinal o científica la que nos lleva hacia ese límite del pensamiento, hacia conocer, estructurar y comprender lo que nosotros buscamos analizar como idea inicial dentro de de nuestra trenza jurídica que nosotros crearemos, ¿sí? De ahí vamos hacia la interpretación legislativa o auténtica. Este tipo de interpretación emana de la función del poder legislativo, es decir, del mismo autor de la norma jurídica. Y dada la naturaleza del cargo de intérprete, es de carácter oficial o pública. Comúnmente versa sobre el alcance y obligatoriedad y sentido de la ley a interpretar mediante otra ley secundaria, por lo que posee obligatoriedad general y su fin es brindar claridad sobre cómo debe aplicarse la norma correspondiente. En este caso estamos hablando, según la interpretación legislativa o auténtica, a queda emanada por el Congreso de la República, o en este caso, de los acuerdos gubernativos emitidos que también tienen carácter, si lo queremos ver así, pseudo legislativo, a través de los cuales se busca crear y vincular algún tipo de situación jurídica particular. Por ende,
Lo que se busca es ese tipo de conocimiento ampliado de lo que busca regular dicho documento. Una circunstancia y una situación. Se recuerdan que nació este famoso subsidio a las gasolinas, que al final no sirvió de nada porque igual está el precio, ¿verdad? Pero salió el Congreso de dicha circunstancia. Dentro de lo que establecía este tipo de legislación era que tenía que existir un reglamento a través del cual se buscara o se tornara de una manera más comprensible cómo iban a ser los alcances y todo el tipo de distribución respectiva a este tipo de beneficio del subsidio correspondiente. Se tuvo que crear una norma alterna, una norma secundaria para poder explicar la primera. Esa es la función en sí de un reglamento. Tenemos muchas directrices reglamentarias que son las que desarrollan precisamente y nos dice lo que la ley nos establece de una manera muy concreta y muy pertinente. Un ejemplo también, ¿verdad? Que lo que nos decía, tenemos la ley de tránsito. La ley de tránsito nos establece las pautas generales, pero en el reglamento de tránsito tenemos esas circunstancias a través de las cuales se individualizan las causas propias para cada uno de los preceptos que a futuro se busquen regular o en los cuales deba de intervenir. De igual manera tenemos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Tenemos esa circunstancia, pero también tenemos un acuerdo de la CC, que es el 1-2013. Y ese 1-2013, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que regula? Y son todas las circunstancias alternas que envuelven cada uno de los preceptos que están debidamente establecidos en dicha legislación. Ahí es donde este carácter accesorio, si lo queremos también saber y entender, juega ese papel importante para la interpretación. Una interpretación ampliada, pero que nace precisamente del órgano emisor. Por lo tanto, es ahí donde se sigue manteniendo esa conexión entre ambos. Obviamente no se busca perder, sino busca caminar de una manera acorde hacia lo que se busca regular de una manera concreta y correcta. Bien, ahora tenemos la interpretación judicial o usual, esa que es ejecutada por el Poder Judicial mediante la función jurisdiccional de sus juzgadores y es la más frecuente, recurrida y estudiada de los tipos de interpretación. Es considerada como el filtro necesario para el desarrollo de la función práctica del derecho, debido a los efectos directos que produce en la vida de las personas. Este tipo de interpretación, junto a la auténtica, es de carácter oficial y vinculante, pero únicamente obliga a las partes del litigio involucradas en la sentencia o resolución administrativa correspondiente, es decir, a quienes afecte la norma jurídica individualizada. Muy bien, aquí vamos a ligar precisamente a la labor de la jurisdicción, la labor que hacen los jueces para conocer cómo se resuelve, conocer las ideas propias, lo que dijimos al inicio de esta sesión, establecer la capacidad más pura para dar los contextos propios en cuanto a lo que se busca la resolución propia del conflicto sometida a su conocimiento. Es ahí donde se da este tipo de interpretación judicial o usual, por lo que se van a emitir los fallos correspondientes, en este caso, o un auto o una sentencia debidamente fundamentada y razonada, bajo los cuales se van a crear todos los aspectos torales de la dinámica del pensamiento jurídico en sí. Es ahí donde se da la secuencia primaria normativa para contextualizar todo lo que se busca crear, someter al análisis respectivo, sometido a consideración. Si es un caso civil, va a responder por la vía civil, penal, laboral, administrativo, contencioso administrativo, laboral, si es de índole mercantil, de sociedades, etcétera. Cada uno de los preceptos tiene que ir direccionado hacia la norma que se pretende buscar y regular.
hay un adagio en derecho que dice, toda la actividad humana está debidamente regulada por el derecho, ¿sí? Muchos podrán saber y decir, sí, pero lo que está actualmente, por decirles, ¿verdad? Un hecho propio en cuanto a lo que es la utilización de la inteligencia artificial y los derechos de autor. Muy bien, ahí tenemos precisamente una legislación relacionada un tanto más desfasada, que no ha estado actualizada, pero en realidad tenemos respecto a lo que es los derechos de autor. Si en este caso se están sobrepasando, tenemos el Código Penal, tenemos esa utilización alternativa de normas para un determinado conflicto que es suscitado y que deberá de ser razonado y utilizado por el juez de la causa o del mérito que estará conociendo el caso a profundidad. Entonces ahí es donde se dan este tipo de elementos. La científica, la interpretación científica, la interpretación auténtica y la interpretación judicial o usual, en la que busca vincular, busca amarrar, si quiere utilizar este término, cada uno de los preceptos con la normativa correspondiente dentro de los hechos sometidos a consideración. Muy bien. Preguntas, dudas que tengan, por favor. Muy bien. Contrario a ello, nos estamos viendo el día miércoles, por favor. ¿Estamos? Sí, licenciado, buenas noches. Ok, clic, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ok. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. A ver. Feliz noche, clic. Gracias, Liz. Feliz noche. Que todos descansen, que tengan buena noche y buen retorno. Buenas noches, Lick. Feliz noche.